El Príncipe del Sol, por Claudia Ramírez Lomelí. Capítulo 5. Emil. Emil había decidido abordar el tema en la Junta del Consejo Real, que precisamente se llevaba a cabo un día después de su conversación con las chicas. Desde la desaparición de su madre había comenzado a ocupar su lugar a la cabeza de la mesa, pero la verdad era que, por lo general, solo era requerido para escuchar los asuntos y las preocupaciones actuales del reino. De vez en cuando le preguntaban su opinión, pero mientras no fuera oficialmente coronado, esta no les importaba mucho. La mesa era alargada, y había un total de 9 lugares. Celos se encontraba a su lado derecho y su padre, Arthas, a su lado izquierdo. En este momento estaba hablando Lady Minerva, quien, además de ser miembro del consejo, era la directora de la Academia para Solaris. Estaba discutiendo el último asunto del día, algo sobre la edad correcta para comenzar a aceptar Solaris en la Academia. Las juntas del consejo por lo general transcurrían así. Primero se daba un informe sobre la situación actual de la búsqueda de la reina Virian. Esto ocupaba la mayor parte del tiempo destinado a la reunión. Después de ello se trataban otros asuntos de gravedad, como eran los rebeldes de Lestra invadiendo y haciendo destrozos en Alariel, o alguna violación a la ley. Por último, venían los temas más ligeros, pero no menos importantes. Emil por lo general ponía más atención en las juntas del consejo, pues realmente se interesaba por su nación y quería empaparse de sus asuntos para cuando se convirtiera en rey, pero ahora estaba demasiado nervioso por el asunto que él pensaba tratar. Entonces prepararé el informe y recaudaré firmas de todos los profesores. Para la siguiente junta ya deberé tenerlo y podremos proceder a llevar a cabo un voto oficial, finalizó Lady Minerva. Gracias, Lady Minerva, dijo Celos, comenzando a recoger los papeles que tenía frente a él. Creo que este era el último asunto a tratar el día de hoy, así que... Espere, Lord Celos, interrumpió Emil, quien normalmente solía referirse a Celos como su tío, pero frente al consejo debía tratarlo como lo que era, la cabeza. Tengo un asunto que quisiera discutir. Emil sabía que el consejo no esperaba que él propusiera un tema a discutir, pero de igual modo sintió un nudo en el estómago al ver las reacciones de todos los presentes. Lo miraban como si apenas se hubieran dado cuenta de que estaba ahí. Oh, por Helios, no podía mostrarse nervioso. Tenía que verse fuerte ante ellos. Se aseguró de enderezar su espalda lo más que pudo. ¿Es cierto eso, Su Alteza?, preguntó Celos, mirándolo con algo parecido a la sospecha. Si no me equivoco, y estoy seguro de que no, es la primera vez que usted desea proponer un tema en una reunión del consejo. Emil asintió. Era ahora o nunca. Es sobre la liberación del príncipe Ezra. Si antes los había tomado por sorpresa, ahora todos tenían los ojos completamente abiertos y se veían incrédulos. Emil no determinaba si era porque la petición era muy descarada o muy ofensiva, o tal vez ambas. Los únicos que no lo observaban de ese modo eran Celos, quien seguía igual de serio que siempre, y su padre, que le dedicaba una mirada consternada. Ese no es un tema que debamos tratar aquí, Su Alteza, respondió Celos con tranquilidad. Aquí se tratan todos los asuntos que tienen que ver con la nación. Ezra es príncipe de Alariel y está encerrado desde hace varios días, respondió Emil, tratando de imitar el semblante calmado de su tío. Quisiera que me explicaran las razones por las que no se le ha puesto en libertad. Ante eso, Celos arqueó una ceja. Ahora lo miraba con interés. Emil le devolvió la mirada, esforzándose por no flaquear. Su tío era un hombre distinguido y muy parecido a la reina Virian. Tenía sus mismos ojos azules y un cabello castaño oscuro, además de una nariz muy fina y alargada. No cabía duda de que eran hermanos. En lo que sí eran totalmente distintos era en la personalidad. Celos era frío y calculador. Su madre era toda bondad y sonrisas. Por supuesto, Su Alteza, contestó después de un par de segundos. Al príncipe Ezra no se le ha liberado porque desobedeció las órdenes directas de su capitán y permaneció en territorio enemigo durante 3 días. Lo entiendo, pero esas son ofensas menores. Ezra no es un criminal. No asesinó a nadie, no robó nada, no causó ningún daño irreparable. Se equivoca, Su Alteza. Habló Lord Anwar, uno de los miembros más antiguos del consejo. Era un hombre calvo y regordete. No sé si se lo han informado,
pero el príncipe Ezra puso en peligro el tratado. Oh, pero el príncipe Emil ya sabía eso, dijo Celos sin quitarle la vista de encima a su sobrino. La expresión firme de Emil se perdió durante un segundo en el que el pánico invadió sus facciones. ¿Acaso Celos sabía que había hablado con Ezra? ¿Había escuchado su conversación? No tenía idea de qué responder a eso, pero al final no tuvo que hacerlo, porque Arthas intervino. Celos, mi hijo tiene razón, hay que liberar al muchacho, dijo el rey. Sus ojos mostraban compasión. Sabes que si Virian estuviera a la cabeza de esta mesa, ya habría dado la orden para liberarlo, desde el primer día. Sin ofender su majestad, habló ahora Lady Haria, quien había sido profesora de letras de Emil hacía años y nunca le había caído muy bien. Pero creo que no se deben mezclar sentimientos de familia con las cuestiones de seguridad de nuestra nación. Arthas dejó escapar un suspiro audible para todos en la sala. No se preocupe, Lady Haria. Entiendo lo que dice, respondió con amabilidad. Pero Ezra no es ninguna amenaza para nuestra nación. El muchacho solo estaba preocupado por su madre y actuó impulsivamente. Pudo haber hecho enfadar al reino enemigo, pero el tratado no se rompió. Solo fue una amenaza sin cumplir por parte de Hilardia. Emil veía ahora a su padre discutir y enfrentarse al consejo, y estaba molesto consigo mismo. ¿Una sola provocación por parte de Celos y ya se había quedado sin habla? En esos momentos se odiaba por ser tan débil, por dejarse intimidar con tanta facilidad. Pero su majestad, el príncipe Ezra tiene que entender que aquí no hay favoritismos. Volvió a entrometerse el Lord Anwar. Si el sujeto en cuestión hubiera sido un simple soldado... Si hubiera sido un simple soldado, se le hubiera despojado de su cargo, pero no habría terminado en prisión, interrumpió Lady Minerva, poniendo los ojos en blanco. ¿Puedo proponer una solución, Lord Celos? Celos le indicó con un movimiento de mano que lo hiciera. Dado que al príncipe Ezra no se le puede despojar de su título, dijo Minerva alzando ambas cejas. Emil presentía que solo estaba señalando lo obvio antes de que algún miembro del consejo lo planteara. Propongo que se le libere, y que la consecuencia sea que se le retiren sus derechos para salir en misiones con la Guardia Real por tiempo indefinido. Podremos definir el tiempo de la sentencia dependiendo de su comportamiento durante los próximos meses. Emil la miró con admiración, en parte deseando haber propuesto algo así él mismo. Se arrepentía de no haber venido más preparado, pero agradecía que hubiera miembros sensatos dentro del consejo. Es una solución factible, admitió Celos, y luego dirigió de nuevo su mirada hacia Emil. ¿Usted qué opina, Su Alteza? ¿Está conforme con esta solución propuesta por Lady Minerva? Emil no soportaba el tono sarcástico con el que Celos pronunciaba su título. Estoy conforme, se limitó a responder. Estaba seguro de que su voz comenzaría a fallarle si intentaba decir más de 2 palabras. Ya que el futuro rey ha aprobado la moción, es hora de votar. Quienes estén a favor de la liberación del príncipe Ezra bajo las condiciones propuestas por Lady Minerva, levanten la mano. Emil rápidamente contó en su mente las manos levantadas. Sabía que la suya no contaba. Esta era una decisión que tenía que ser aprobada solo por el Consejo Real. Su padre había levantado la mano, Lady Minerva también, y grande fue su alivio al ver que 3 miembros más lo habían hecho. Esos eran 5 contra 3. Obviamente, Celos, Lord Anwar y Lady Haria no habían alzado sus manos. Moción aprobada, sentenció Celos. Lord Mael, infórmele al general Lloyd que hoy mismo debe liberar al príncipe Ezra a la hora que le parezca conveniente. Entendido, Lord Celos. Ahora sí. Creo que este era el último asunto a tratar el día de hoy. Celos, por lo general decía esto como una afirmación, pero esta vez a Emil le sonó como una pregunta dirigida exclusivamente a él. Asintió lentamente. Entonces, declaró finalizada la sesión. Emil sabía que debía sentirse feliz porque ese mismo día Ezra sería liberado, pero se sentía completamente derrotado. Al final, no había sido él quien lo había logrado, sino su padre y Lady Minerva. Estaba enojado y algo perdido. Si no podía controlar una junta de consejo,
¿Cómo iba a lograr mantener el orden y la paz en Alariel? Siempre había querido ser rey, pero ahora que debía probar que era capaz, ni siquiera se lo podía probar a él mismo. Habían pasado unas cuantas horas desde la desastrosa junta con el consejo y, honestamente, Emil no quería hablar con nadie. Al salir se había dirigido a sus aposentos y no se había movido de ahí. En esos momentos se encontraba recostado en su cama, mirando hacia el techo, reviviendo la conversación de la reunión una y otra vez. Quería culpar a Celos de que todo hubiera salido mal, pero en el fondo sabía que, si había un culpable de que ahora se sintiera así, era él mismo. ¿Por qué no había podido mantenerse firme? ¿Por qué había bajado la cabeza frente a los miembros del consejo? Tenía que dejar de tener miedo y enfrentar los obstáculos que se le pusieran enfrente. Celos lo había desconcertado con su aseveración disfrazada de pregunta. Pero esa no era excusa para haberse quedado sin habla. Oye, ¿todo bien? Emil levantó la cabeza para ver a Gabriel entrando por el balcón de sus jardines privados. Su amigo traía la cabellera color avellana totalmente mojada y goteando sin su habitual recogido. Sus ojos verdes contrastaban con su piel morena. Seguramente había estado nadando en el lago de Eben. Desde que era pequeño, su mejor amigo siempre había sentido pasión por la natación. Era una de las cosas que más le gustaba hacer. El príncipe volvió a recostarse y el recién llegado se dejó caer a su lado. Sus pies descalzos y llenos de lodo ahora se encontraban a la par de la cabeza de Emil. Mínimo te hubieras molestado en limpiar tus pies, dijo sin muchas ganas. Estaba seguro de que la respuesta de Gabriel sería simplemente encogerse de hombros, aunque no podía verlo, pues una vez más estaba mirando al techo. Ambos se quedaron callados durante unos minutos, aunque el silencio nunca era incómodo entre ellos. No respondiste mi pregunta, aseveró Gabriel entonces. Llevo todo el día encerrado aquí. Ya sabes la respuesta. Gabriel chasqueó la lengua. No sé qué haya pasado en la reunión del consejo, pero mi papá acaba de liberar a Ezra hace unos minutos. Esas, por lo menos, eran buenas noticias. Celos había cumplido su palabra, aunque tampoco era como que hubiera dudado de él. Su tío no se atrevería a quedar mal frente a todo el consejo real. Guardaron silencio por unos minutos más. Mi tío no quiere que sea rey, soltó Emil de repente, aterrado de decir esas palabras en voz alta, cuando hasta en su propia mente se había rehusado a pensarlas. ¿Y eso qué? Le guste o no, no puede hacer nada para impedirlo. No lo sé, Gab. En estos momentos él está ocupando el lugar de mi madre. Está encargándose de todo y lo está haciendo bien. El pueblo lo respeta. Gabriel soltó una risotada sarcástica. Podrán respetarlo, pero no lo quieren. Saben que está ahí temporalmente. Están esperando tu coronación. O que mi mamá parezca viva. Emil. La forma en la que su mejor amigo dijo su nombre lo hizo apoyar sus codos en el colchón para alzar la cabeza y mirarlo. Gabriel ya lo estaba viendo mientras se sostenía en su antebrazo, y parecía que solo había estado esperando a que los ojos de Emil encontraran los suyos para decir sus siguientes palabras. Al único rey al que voy a seguir es a ti. Y era exactamente lo que Emil necesitaba escuchar. Gabriel no tenía idea de lo que esa afirmación había causado en él. O probablemente sí lo sabía, y justamente por eso se lo había dicho. Todavía le aterraba pensar en que no estaba listo para ser rey, pero las palabras de su amigo habían sido como una luz entre toda la oscuridad en la que se había sumergido en esas últimas horas. Era de noche y al fin se había dignado a salir de su habitación. Gabriel se había ido hacía unas horas a entrenar, aunque Emil sabía que su forma de entrenar no era precisamente la recomendada por la academia. Su amigo gustaba de pelear, y, para su suerte, había algunos jóvenes en el castillo que también disfrutaban de esa actividad. Normalmente lo hacía con dos. Uno era el hijo del cocinero, que no era Solaris, pero con quien peleaba a puños y a veces con armas. La favorita de su amigo era el hacha. La otra era la encargada de los establos de los Pegasos. Ella sí que era Solaris y tenía afinidad al fuego, como Gabriel y como él mismo. El príncipe lo acompañaba a entrenar así de vez en cuando,
pero no con mucha frecuencia, pues no era su actividad favorita. Su modo de entrenamiento era más convencional. Utilizaba las instalaciones de la academia y podía perderse durante gran parte del día allí. Nunca se había considerado un gran guerrero. No le gustaban mucho las armas y prefería evitar las peleas, pero siempre le habían dicho que tenía un fuego muy poderoso. En sus sesiones llevaba su fuego al límite y lo ponía a prueba. Se esforzaba por dominarlo y controlarlo. El control era importante para Emil. Llevaba años pasando las tardes soleadas allí, cuando todos ya habían salido de clases y le dejaban el lugar a él solo. Hubo un momento en su vida en la que iba todos los días, pero ya llevaba tiempo permitiéndose ser más flexible. Recordaba bien que cuando eran pequeños, Elion y Gianna se quejaban de que pasara la tarde entrenando en vez de jugar con ellas cuando venían por las vacaciones. También recordaba que, por lo general, terminaban convenciéndolo de que se fuera con ellas. Un suspiro de melancolía se le escapó ante el recuerdo y decidió dejar de viajar al pasado. Ahora mismo quería encontrar a Ezra y ver con sus propios ojos que ya estaba fuera de esa oscura celda. El primer lugar en el que se le ocurrió buscar fue en la habitación del mayor, pero uno de los guardias del pasillo le dijo que no se había aparecido por ahí en todo el día. Después lo buscó en la biblioteca, en el cuarto de armas, y estaba a punto de revisar el jardín en el que solía practicar con la espada cuando se topó con sus 3 amigas que venían riendo muy inmersas en su plática. «¡Emil!», saludó Mila alzando su brazo. «Tu papá nos dijo que hoy habías tenido un día cansado y que estabas durmiendo en tu habitación». Emil sonrió. No las había visto en todo el día. «Sí, pero ya me siento mejor», respondió. «¿Ustedes no se han aburrido mucho?» «Oh, no, aquí siempre hay mucho que hacer», dijo Gianna, quien realmente lucía cómoda al lado de sus amigas. «Y yo al fin pude pasear un rato con Bella», agregó Elion. Emil notó que las mejillas de Elion estaban sonrojadas. Seguramente acababa de volver del vuelo. Seguramente acababa de volver del vuelo. Otra evidencia era que su cabello parecía tener vida propia. Por lo general caía por debajo de sus hombros de forma muy recta y pesada, como una cascada, pero ahora se encontraba despeinado y con algunos cabellos desafiando la gravedad. Esta era Elion en su estado más puro. «Por cierto, dejé a Bella en los establos y vi a Ezra con Aquila. Estaba cepillándolo». Elion le guiñó un ojo a Emil, como diciéndole que sabía exactamente lo que estaba buscando. «No te distraemos más. Ve con él», dijo Mila, asintiendo una vez. «Gracias. Las veo mañana». Dicho esto, Emil volteó y comenzó a correr hacia los establos. ¿Acaso Ezra pensaba volar el día de hoy? Es decir, no se lo habían prohibido, pero cualquier cosa podría malinterpretarse y desatar la ira de celos. No le tomó demasiado llegar a los jardines, y posteriormente al establo donde tenían a los Pegasos del castillo. Detuvo su carrera antes de entrar y colocó ambas manos sobre sus rodillas para tomar aire. Cuando levantó la cabeza, vio a Ezra al fondo cepillando a Aquila, tal y como le había dicho Elion. Entró al lugar y fue directo a donde se encontraba su propio Pegaso, Saeta, y acarició su melena. «Valensei me dijo que estabas aquí», dijo, consciente de que Ezra lo había escuchado entrar. «Sí, supuse que lo haría. Es por eso que no me he ido». Ninguno de los dos estaba mirando. Ambos estaban concentrados en sus Pegasos. «¿A dónde vas?» «Solo quiero salir de estas paredes». Ezra se refería al muro que rodeaba toda la ciudad flotante. A su hermano nunca le había gustado, a pesar de que en realidad era algo meramente simbólico. Como todos llegaban volando en Pegaso, un muro no los podía detener. De hecho, la gran puerta a la entrada de Even solo servía para recibir visitantes de forma oficial y para cuando la Guardia Real salía en misiones o algún miembro de la nobleza debía bajar custodiado. De todos modos, a Emil siempre le había dado una sensación de seguridad. Le gustaba Even con todo y su muro. No, de hecho, una de las razones por la que le gustaba Even era por su muro. ¿Eso no te traerá problemas?, preguntó tratando de no sonar demasiado preocupado. Escuchó a Ezra moverse, y podía jurar que sentía sus ojos azules clavados en su espalda. Emil volteó para darle la cara. «Tranquilo, voy a estar bien», le dijo sonriéndole débilmente.
Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad? Eso hizo que la sonrisa de Ezra se volviera más pronunciada. Desde muy pequeño, Emil había notado que su hermano no le regalaba sonrisas a cualquier persona. Todas eran para él o para su madre. Yo soy el que suele decirte eso. Exacto. Siempre eres tú quien intenta protegerme, pero somos hermanos. No tienes que hacer todo tú solo, se apresuró a responder. Ezra suspiró y se dio la vuelta, abriendo la puerta del lugar de Aquila y dejándolo salir. No te voy a arrastrar a mis problemas. Tú tienes que concentrarte en tu futura coronación, dijo el mayor, comenzando a caminar hacia la salida del establo junto a su Pegaso. Ezra, ¿qué piensas hacer?, exclamó Emil, caminando a paso rápido detrás de él. Ya te lo dije, solo voy a volar un rato. Volveré hoy mismo, respondió, y ambos salieron del establo. La luna estaba resplandeciente y en el cielo se alcanzaban a vislumbrar muchas estrellas. Era una noche perfecta. Pero no me voy a rendir. Eso hizo que Emil se detuviera en seco. Una sensación parecida al pánico comenzó a invadirlo. ¿A qué te refieres? Hace rato hablé con Mila y me contó del barco hilardiano en nuestro territorio. Y está también la conversación que escuché en la taberna en Hilardia. Algo están tramando. No puedo asegurar que eso tenga que ver con la desaparición de mamá, pero voy a averiguarlo. Ezra se había detenido, pero seguía varios pasos delante de Emil y le estaba dando la espalda. El menor de los Solerian quería correr y tomarlo de la mano para que no se fuera, para que se quedara a hablar con él y para que juntos intentaran encontrar respuestas. Pero ya no era un niño pequeño que simplemente podía tomar la mano de su hermano por capricho, y sabía que aunque se quedaran teorizando toda la noche, realmente no podría hacer ningún descubrimiento dentro de los muros de Eben. Emil conocía a su hermano, y por eso sabía lo que pensaba hacer. «Vas a volver», dijo en voz baja, pero sabía que Ezra lo había escuchado. «Todavía tengo que pensar cómo voy a hacer las cosas, ya que no podré ir con la Guardia Real. Tampoco sé si sea prudente regresar tan pronto». Y entonces volteó para mirar a Emil. Su semblante era serio y había decisión en sus ojos. «Pero lo estoy considerando». Había posibilidad de que Ezra volviera a Hilardia, y Emil quería ser la clase de persona que se ofreciera a ir con él, para investigar y para tratar de encontrar a su madre, pero no lo era. Y quería encontrarla con todas sus fuerzas. Le había dicho a sus amigos que quería ayudar y que no iba a quedarse sin hacer nada, pero en el fondo siempre había deseado que pudiera aportar algo a la búsqueda desde casa. ¿Salir de Eben? ¿Ir a Hilardia? Ni en sus más oscuras pesadillas. Volveré antes del amanecer. Dicho esto, Ezra montó su Pegaso, que desplegó sus enormes alas, sacudiéndolas un poco antes de emprender marcha. No volvió a mirarlo. Simplemente dio la orden y Aquila comenzó a correr y a correr y a correr y de pronto ya estaba volando, elevándose por los infinitos cielos de Fenray. Emil vio cómo su hermano se alejaba de casa y no fue tras él. No lo siguió. No se atrevió.